Hola, bienvenido al podcast Audio Viajes. Soy el Fran Cepu, médico, motociclista, buzo, viajero, pero sobre todo amante de la aventura. Junto a Juditova, mi compañero y coautor de este podcast, seremos tus anfitriones durante esta aventura. Te contaremos historias impresionantes alrededor del mundo. Escucharás entrevistas con otros viajeros y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Bienvenidos, súmense a esta aventura. No te olvides, si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Con esto tendrás acceso anticipado a nuestros episodios y serás reconocido como mecenas en nuestra página web. Podrás hacernos algunas donaciones si así deseas en nuestra página www.voyageyama.com y busca más información. Dejaremos el enlace en la descripción de este episodio y por supuesto agradecemos su participación. Eso nos permitirá poder seguir adelante. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos amigos de Audio Viajes. Hoy tenemos una entrevista extraordinaria. Vamos a hablar de motos, vamos a hablar de viajes, vamos a hablar de aventuras. Vamos a tener algunos tips importantes para ustedes y tenemos una invitada extraordinaria que lo conversábamos hace un momento por interno. La suerte de las redes sociales, por eso la pude conocer. Le escribí, me respondió inmediatamente, súper motivada, así que doy la bienvenida a Estela en Moto. ¿Cómo estás, Estela? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, buenos días para todos también, los que están escuchando. Exactamente, qué gusto tenerte con nosotros. Es una verdadera alegría y claro, hubo varias cosas que conversamos por interno que vamos a tratar de enseñarles a las amigas y amigos de Audio Viajes a que puedan tener mejores experiencias. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Excelente. Genial, vamos a conocerte un poquito, Estela, ¿te parece? Cuéntanos un poquito, ¿de dónde eres? ¿De dónde sos? Soy de Argentina, soy casada, tengo 4 hijos, motoviajera ya hace 15 años, eh, corazón de pasión y bueno, también trabajo, obviamente, una de cal y una de arena, hay que solventar los gastos, así que Tal cual, los viajes no se pagan solos, tienes toda la razón. Cuéntanos un poquito para, para contextualizar todas estas experiencias, porque de hecho hicimos hace poco un capítulo en el que justamente hablábamos de cómo se pagan los viajes, y hay tantas formas de pagar los viajes que es un poco complejo. Pero me encanta esto que tengas 15 años de moto viajera. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo fueron tus inicios? mi inicio en realidad fue un poco truncado, creo que de los más duros que he escuchado hasta ahora. Porque llevo a las motos de casualidad, porque bueno, el microcentro de Buenos Aires es la verdad que bastante complicado para acceder, sobre todo en horas pico. Entonces me compro un motito como para poder llegar a horario al trabajo. Y nada, la semana me di cuenta que la moto que me había comprado, que era unas 150 centímetros cúbicos, me quedaba chica, así que compré una moto más grande y con esa moto me di cuenta que dije: Ujú. "Puedo viajar, o sea, esta moto es para la ruta". Y, en ese momento no había las redes sociales como tal, como las conocemos hoy. Entonces entro a internet y voy a un foro. Así que fíjate los años que te estoy hablando, que voy a un Claro. foro a buscar. Y resulta que ese fin de semana había un encuentro de la marca de mi moto, de la que tengo actualmente, a unos 250 kilómetros de Buenos Aires. Y dije, bueno, no son tantos kilómetros. Yo muchos años viajando en auto, muchas distancias largas, dije, bueno, 200 kilómetros no son tanto y me mandé. O sea, fui. Eh, Llegué perfecto, la pasé increíble y a la vuelta coordiné con un grupo de chicos que viajaban también a Buenos Aires, a la capital, y me uní a ellos, obviamente sin experiencia, por ende, en la caravana de 6, yo quedé al final, porque justamente mi idea también era aprender cómo viajar en grupo, y uno de los chicos de adelante se seña el tanque y se tira a la banquina
banquina acá le decimos al carril que A queda la berma, digamos. exactamente, donde el auto puede estacionar si tiene alguna avería o bueno, uno puede tener cualquier cosa. El Bueno, borde de la em, autopista. exactamente. Me detengo, me levanto el visor del casco y le pregunto a uno de los chicos que me queda más cerca por qué paramos, y en ese momento siento un paz de atrás. Madre mía. En Eh, tu primer eh, viaje. sí, En tu eh, primer viaje de la vida. exactamente, el primer No viaje, te mi primer puedo creer. experiencia en moto. Eh, y bueno, nada, yo nunca pierdo la conciencia, por ende estoy completamente lúcida y quedo tirada con la moto entre las piernas boca arriba, miro a un costado y veo las luces que parpadeaban y yo dije, nos hicieron, o sea, nos chocaron. Algo nos chocó, pero no sabía qué hasta ese momento. Entonces mi Ay, ay, instinto ay. fue tratar de ir a ayudar a los compañeros, o sea, yo quería pararme e ir a ayudar al resto. Y ahí me di cuenta que yo no estaba en condiciones de pararme, ni mucho menos, porque tenía un brazo fracturado y un pie, la mitad de un pie amputado. Por Madre ende, mía. me cortó la arteria que va al corazón, tenía literalmente minutos para morirme en esa ruta. Y bueno, yo siempre digo que es esas cosas que te tienen que pasar, pero no te tenés que morir porque es para que vos aprendas, crezcas o para que transformes tu vida porque, un médico que estaba viajando en la ruta con la familia ve el accidente y frena y me hace un torniquete y me salva la vida. Ese fue mi Oh. primer ángel. Después me entero a los minutos de que un camión quiso adelantar a otro justamente por esta vía muerta y ni bien se abre de la ruta, nos empieza a chocar, de los cuales yo salí la única perjudicada de gravedad, digamos. Madre mía. Así que nada, cuando llegué al hospital casi 2 horas después, llegué casi muerta y fue un milagro que hoy esté acá. Es básicamente el resultado de muchos ángeles y de muchas cosas que tuvieron que pasar para que yo siga viva. Wow. Wow, Estela, es que no, esta entrevista empezó on fire. Esto es que, claro, para los amigos y las amigas que nos escuchan, eh, o sea, muy, muy, muy impresionante. Encima en tu primer viaje, o sea, tú eres reincidente. Te encanta, realmente te encanta la moto. Y mira, yo tenía medio pie amputado y y fueron meses duros de recuperación, y mi mayor prioridad era salir todos los días en silla de ruedas hasta la moto a darle arranque para que no, colapsara la batería. Esa Me era mi encanta. mi preocupación. Y cuando ni bien el médico me dijo: "Bueno, ya puedes empezar a pisar", yo la parte del empeine del pie lo tenía todo engangrenado, por justamente el tiempo de que eso estuvo separado de mi cuerpo. Entonces, con todas las lesiones, le dije: "Bueno, ya puedo pisar, pero, ¿yo puedo pasar cambios?". Y me dijo: "Sí, sí, tu vida es normal, pero bueno, con cuidado". Mi miedo era pasar el cambio y que se me fracturara el pie o se me pegara, por ejemplo. Claro, claro. Y Es no, que qué tremenda experiencia, porque, a ver, dejándolo del accidente de lado, que es bien difícil dejarlo de lado porque es muy potente, pero a la vez, hablando de esto, siempre suele pasar o sea, no siempre, pero digamos, hay casos y casos, pero suele pasar que la moto, y ya nos contarás tú tu experiencia, pero que de alguna forma la moto termina siendo esta motivación para volver a salir, para volver a hacer, porque no me puedo quedar, porque tengo que salir adelante y hacerlo en la moto, porque muchas personas de repente tienen un accidente, no son motociclistas y de alguna forma dicen ya chuta y la recuperación y se alarga y tristes y esto. Y me da la impresión de que acá hubo un corazón de moto que estaba diciéndote, bueno, dale, dale, vamos, salgamos. ¿Es así? sí, y yo creo que no solamente de moto, porque, yo creo que fue, como en muchos aspectos de mi vida, a mí me quedó una invalidez, para decirlo de cierta manera, en un pie, y me dijeron los médicos: "No vas a hacer tal cosa, no vas a hacer tal otra, no vas a hacer tal otra". Y, hay personas, o hay quizás, corazones o almas que no aceptamos esos no. Entonces, cuando el médico me dijo: "No vas a hacer tal cosa, no vas a caminar normal", yo dije: "¿A que ¿A no?". que no? ¿A que no? Tal Pues cual. pues no sabes a quién le estás hablando. Así Bien. que, nada, me recibí de guía de montaña,
hice travesías de precordillera, de cruce en la Patagonia, hice el ascenso a una de las montañas más duras para mí, que es el Lanín, porque es un cono a 45 grados que está en San Martín de los Andes, en Junín de los Andes, perdón, en Neuquén. Tiene 3.000 metros de altura, que es muy complicado, y yo, por mi manera de pisar hoy, lo tuve que subir y bajar en puntas de pie, pero lo hice. Entonces dije: Pucha, si puedo con esto, puedo con todo". Y Tal ahí cual. dije: "No". Desde ese momento mi mensaje hoy, o lo que me motiva a seguir viajando o seguir haciendo cosas, es pregonar este mensaje de que se puede, de que siempre se Tal puede. cual. Me encanta, me encanta, me encanta, porque eso es lo que hacemos en Audio Viajes. Eso es justamente lo que les decimos a nuestros auditores, a nuestras auditoras, que efectivamente se puede, y se puede, y hay que intentarlo, hay que salir adelante a cumplir los sueños. Eso es lo más importante. Imagínate, estamos hablando de que hace 15 años fue el accidente y es que tienes historias para contar. Me imagino que lo estás escribiendo. Hay que escribirlo eso. Está Así. Está todo registrado en un canal de YouTube, desde que arranco con la montaña hasta que ven la transición en la que aparece una moto que la gente no entiende cómo, de la nada, y bueno, va mutando el canal de moto a montaña, de montaña a moto, porque bueno, son mis 2 pasiones hoy. Cuéntanos, ¿cuáles son tus canales? ¿Dónde los auditores te pueden contactar, te pueden seguir y saber más de tus historias? En YouTube me van a encontrar en moto, y en Instagram como, Estela Ruiz Díaz, o el arroba es @Estela en moto ey, así que bueno, van a ver una calavera. Perfecto. Bien, ahora, proceso de recuperación, ¿no es cierto? Bien, durísimo, la kinesioterapia y demás. Pero tú ibas todos los días en la silla de rueda a ver la moto. ¿Y en qué momento dices, bueno, ahora me voy a subir otra vez, vamos a ver qué pasa? Mientras tanto, me imagino que la moto hubo que arreglarla. ¿Cómo fue ese proceso? Eh, Ni bien el médico me da el okey para pisar, yo vuelvo a casa. La moto increíblemente no se había hecho casi nada, porque había golpeado la parte de la cola de la moto, y entonces solamente me había roto el farol y un sillín, o sea, y un como el colín nada más de la moto. Después, a nivel funcional, la moto estaba perfecta. Entonces, cuando el médico me da el okey, yo tenía contacto con uno de los chicos que había estado en el accidente, que él había tenido unas fracturas nada más, pero estaba bien, estaba en recuperación en su casa, nomás que como era un hombre grande, le estaba costando el tema de la sanación. Entonces dije, bueno, me voy a ir a verlo, porque yo sé lo que es estar en cama y con esto que nos había pasado, y era algo que nos unía a este accidente. Él vivía a unos 20 kilómetros, más o menos 30 kilómetros de mi casa. Entonces yo salgo, voy a verlo, tomo unos mates, charlamos. Pausa, eh, ¿salgo en la moto? sí, ¿Fuiste ya en la moto? sí, fui en la Mm, moto, usted eh, es reincidente, niña. fui en la moto, charlamos. La verdad que estuve tan a gusto que se me fue la hora. Y cuando hago el regreso a casa, ni bien salgo de la casa de este muchacho, me agarra la noche, que justo es el horario en el que tuve el accidente, el mismo horario. Y tuve lo que yo hoy considero, no sé lo que es un ataque de pánico porque no lo sufro, pero yo creo que es lo más parecido a lo que yo sentí ese día. La sensación de que en cualquier momento algo me iba a llevar puesto, entonces no podía mirar hacia adelante, solo me concentraba en los espejos de atrás. Hasta que en un momento mi cuerpo me empezó a sudar frío, las manos me temblaban, y fue el momento en el que dije: "No puedo más, no puedo más, no puedo más. Pero si me bajo, Claro. no me subo nunca más". Este es el momento en el que define todo sobre mi pasión a las motos. Y nada, me tocó apretar los dientes y aguantar y respirar. Llegué a casa, y cuando llegué a casa fue como: "Lo lograste". O Tal sea, cual, qué lo lograste. capa. De acá no. De hecho, empecé a viajar mucho más de noche que antes, porque como que sentía que esto era el siguiente nivel. Bueno, ya pude con esto, pero ¿realmente estoy lista? Bueno,
agarraba y salía, hacía, arrancaba viajes a las 7 de la tarde, donde por ahí llegaba a las 2 o 3 de la mañana. Y disfrutaba de la noche, de que no hubiera tráfico, de estar sola en la ruta, con las luces, las estrellas. Extraordinario, es decir, Estela desafiando miedos, porque bueno, sí, probablemente tuviste una crisis de ansiedad o una crisis de pánico en ese momento, pero lo racionalizaste y lo pudiste solucionar. O sea, además, qué buen ejemplo nos entregas, porque suele pasar que muchos de nosotros decimos, no puedo, no puedo y no puedo, pero en cambio lo solucionaste. Y bueno, hablemos un poco de tus viajes. Entonces decides ya, la moto, he vuelto a la moto, I'm back. Entonces, ahora sí, ¿cómo empezaste a desarrollar los viajes? ¿Fuiste de encuentro en encuentro o decidiste cómo trazas tus rutas? ¿Cómo empezaste a trazar y cómo las trazas? Y mira, a raíz de mi primera experiencia, decidí, por el momento, no empezar a viajar con nadie más que no sea con mí misma, porque la única persona que confiaba en las decisiones en cuanto a dónde parar, cómo parar, tiempos de viaje, era yo. Em, y empecé con distancias cortas de 200, el siguiente viaje 300, 400, y así fui escalando hasta que, bueno, ya llevo un viaje al Machu Picchu en 25 días sola, con libres, o sea, soy muy amante de la naturaleza, por esto de ser guía de montaña, así que, pero bueno, fueron 15 años de progresivamente ya recorrer todo mi país Claro, y, claro. y bueno, y Y para buscar, Argentina es inmenso. sí, De hecho, y nunca terminas de recorrerlo. siempre nos reímos con mis amigos, o se ríen de mí, porque Argentina es el país donde más veces he estado en mi vida, 18 veces. Me faltan por conocer Salta, Catamarca, no, Salta estuve una parte, bueno, pero Salta, Catamarca y La Rioja. El resto he pisado todas las, bueno, y Ushuaia que no he ido. Pero bien, esto quisiera que nos cuentes un poquito. ¿Y cómo has ido cambiando de motos? El caballo es importante. El caballo fue importante en la antigüedad y el caballo es importante ahora. Cuéntanos de tus caballos, cuéntanos, les pones nombre, tienen Sí, personalidad, se portan bien, se portan siempre. mal. Háblanos de tus caballos. Sí, se portan bien porque están bien cuidados. Yo creo que el cariño es recíproco. Y arranqué con una primera motito, un 150, que es la que te digo que me dura una semana. Después pasé a un 220, que es con el que tengo el accidente. Amé tanto esa moto que en simultáneo tuve dos iguales. Porque uno de los chicos que se había accidentado ya no quería su moto y yo dije, pues venga para casa. Y mi primera moto, la primera que le puse nombre se llamaba Lady Rouser, porque era un Rouser, era un Bajaj. Em, y ahí fue donde yo tomo amor por esa marca porque me resultó fiel, es una moto que me respondía, aparte que había estado en un momento bastante crítico para mí y habíamos salido juntas, entonces sentía que habíamos como formado un lazo. Después de esa moto tuve una moto negra, un NS 200 al que le puse Chimuelo en honor a la película. Buenísimo, buenísimo. Y después, una IBR Honda que se llamaba Silver, una CB 190 que le puse Torta, ya te imaginas te imaginas por qué. ¿Por los tortazos, por las caídas o por qué? Porque acá, nosotros decimos que una moto es una torta cuando no anda nada. Cuando Ah, perfecto. cu cuando una moto estéticamente bonita, pero no te aporta nada. Es una Pero torta. vos la veías y para la foto era la moto. Ahora en ruta deja bastante que desear. Y y después de ahí salté a un Dominar 400 que yo creía que era la moto para viajar, porque para mí subir en cilindrada nunca fue una cuestión de crecer, ¿no? Como tal, como decir voy escalando en cilindradas, ahora después de las 600 vino un 900, después un 1200, no. Para mí escalar en cilindradas es una cuestión de netamente de seguridad. Porque Perfecto. tener, la potencia y el torque para sacarme de situaciones potencialmente peligrosas es lo que define para mí hoy una buena moto para viajar de una mala moto para viajar. Bueno, Em, es interesante ese razonamiento y me gusta mucho porque, bueno, efectivamente puedes viajar en todas las motos posibles, sí,
pero sí que es verdad que en algún momento sí necesitas un poquito más para rebasar un camión o hacer alguna maniobra. Sin embargo, ahí viene en cambio el otro contrapunto que a veces discutimos con algunos viajeros, ¿no? No, me compré la 1500 Super BMW. Y dices, bueno, ok, pero eso es una vaca. O sea, no es una torta, es una vaca. Levanta esa vaca. Entonces, a mí me pasa puntualmente, yo recorrí Sudamérica en una Vespa, imagínate. Entonces, lento, despacio, que tiene su pasión también, Sí, pero después cuando ya he visto otras motos, yo me quedo con la gama de las 600, 650 hasta ahí, porque es sí. como te da todo lo que te dan las otras, sin el peso de las gigantes, un poquito más pesadas que las chiquitas, pero así es interesante. Bueno, y tú, cuéntanos, Y sí, a que mí me pasó cambiaste igual. de la Dominar, Sí, de hecho, la Dominar, bueno, en Buenos Aires, debido a la inseguridad, después de un año de tenerla y de muchos viajes juntas, me la robaron. Y entre que esperaba que me pague el seguro para tener el capital para comprarme de vuelta una moto de 100.000 cilindrada, tenía unos pesitos por ahí dando vueltas y me compro una Hero Expulse 200. O sea, para el uso diario, dije yo. Pero el uso diario fue hacerle la blanda en Buenos Aires y el siguiente cambio de filtro de aceite fue hecho en Jujuy. O sea, le salía al otro lado del país. fui a hacerle un 4.500 kilómetros de a 2 cargada con equipaje para acampar. O sea, me tocó hacer un viaje venía de hacer viajes de a 100, porque yo siempre viajo a 100, esa es mi velocidad crucero, aunque tenga un 650 hoy, pero pasé a hacer un viaje entre 60 y 80, así Perfecto. 4.000 kilómetros. De contra disfruté también. Extraordinario. Y eso pasa muchas veces, que claro, a ver, cada viaje es un mundo. Yo definitivamente después de haber entrevistado a tanta gente, cada viaje es un mundo, cada quien viaja como quiera. Sí, Pero en general, las personas que más viajan no van rápido. O sea, es como un promedio, ¿no? Por supuesto que hay de todo en la vida, en la vida. Pero generalmente, quien más kilómetros pone es alguien que va entre 80 y 110, no más. Y 110 ya siendo generoso. En sí. cambio, generalmente aquel que va a 180 en el viaje es más complejo. Me suele pasar, no lo sé, es como una estadística que voy llevando. Tú te sumas a este grupo de los que no viajan rápido y me parece súper bien. Y entonces, imagínate, hiciste uno de tus mejores viajes en la moto pequeña. Sí, sí, porque en realidad, para mí, a esa velocidad, entre los 80 y los es la velocidad justa para que vos no vayas tenso, puedas disfrutar del paisaje, te tengas este microsegundo en el que puedas girar la cabeza y apreciar eh, el aroma de un campo verde, y estás ahí. En cambio, cuanto a mayor velocidad vas, más prestás atención a las curvas, porque dos segundos sabes la curva a la que entraste mal y es un posible accidente. Entonces, te condiciona a ir más tenso, el cuerpo sufre otro desgaste que aunque no lo ves está, sumado a todos los desgastes ya que vienen de por sí para en moto, que son el viento, el calor, acá en Argentina el sonda que es brutalísimo. Entonces imagínate un viento sonda a 130, 140 y yo no creo que Uy, termines muy bien ese día. no, no me quiero ni imaginar. Vale. Y entonces fuiste cambiando, cambiaste de la 250 y te fuiste a dónde. Me fui después, bueno, el 400 que fue la Domi, de ahí fui al 200 del Nexpulse hasta que me pagó el seguro, y una vez que tuve el dinero del seguro, me compré la Vogue 650, que es la moto con la que actualmente vamos casi 40.000 kilómetros en un año. Mira, la Vogue 650, perfecto, qué interesantísimo. 40.000 kilómetros, Sí, bien, me gusta. Es que las Vogue han ido demostrando un sí, montón de sí. cosas buenas. Es interesante esa marca, hay que tenerle presente. ¿Y cómo se llama? Antonella. Antonella, ¿por qué? ¿Se puede saber? Porque un día una votación en Instagram y el nombre ganador fue ese. En esta moto, la realidad es que yo no le tenía mucho cariño cuando la ¿Ya? compré, porque no conocía la marca. La compré por el simple hecho que
El motor de la Vogue 650 DS, que es la que yo tengo, tiene el motor de la BMW GS 650, la que corrió el último Dakar. Entonces yo dije, por confianza voy a comprar esta moto. La carcasa no me interesa, lo que me interesa es el corazón. Y este tenía un corazón recontra chequeadísimo, en el cual yo soy Reconocido. una viajera que anda sola, que necesita una moto que no se rompa, porque ando por caminos a veces en donde no anda nadie, entonces necesito una moto confiable con el presupuesto que tengo. Entonces, no me alcanzaba para ni Yamaha ni Honda, que son las más conocidas y las que tienen los motores, en teoría, más, más fieles. La Entonces, KLR. No hay nada claro, bueno, mejor que una KLR y es más barata que Yamaha y Honda. No claro. existe nada Dije, mejor que una KLR. Este espacio no está auspiciado, por si acaso. no me pensaba ni Kawasaki, ni nada de lo conocido. Y dije, ¿qué puedo comprar? Lo que tengo que sea fiable. Y dije, listo. El corazón de esta me convenció. Y cuando la empecé a viajar, empecé a ver lo práctico del vehículo que había comprado, porque aparte había cambiado completamente en estética. Yo venía de motos Claro. naked, toda mi vida de naked, de los Y cuales la posición de las Naked debe ser, o sea, para viaje me late que no han de ser muy confortables. mira, en 15 años, al ritmo que viajo, ya tengo acumulado casi 1.000.000 de kilómetros. Claro, Entonces, imagínate que siempre con naked, yo no conocía otra postura y para mí era normal que me doliera los trapecios, que me dolieran los brazos, los hombros, era normal. Era algo que yo ya sabía que venía con viajar en moto, ¿entendés? Y cuando me subí a una moto, que es más trail, para decirlo de alguna manera, que la postura es más erguida, dije, esta es la moto. claro, eso es que es otra cosa. Sí. Increíble. Ay, qué entretenido, me gusta. Y entonces con Antonella te fuiste a Machu Picchu. Con Antonella recorrimos bastante de Argentina, hicimos todo el norte. Y en enero emprendimos la ida a Machu Picchu, fueron 25 días que hice de Buenos Aires hasta Calafate, subimos hasta Jujuy y cruzo por el paso de Jama a Chile, salgo a Calama y ahí hago un tirón hasta Tacna, que es la primera frontera con Perú. Y bueno, llego a Machu Picchu, hermoso, hermoso, hermoso. Pero yo, ¿sabes qué? A mí me pasó algo diferente quizás a muchas personas que viajan. Yo creo que igual a muchos van a coincidir conmigo en lo que voy a decir ahora. Yo creo que Machu Picchu es la excusa para hacer ese viaje, porque no es el destino, es el camino, es la gente, son las comidas, es la cultura, es todo lo que mamás, todo lo que absorbés antes de llegar. Entonces, cuando llegas a Machu Picchu, en mi caso fue como, llegué, la selfie y listo, a otra cosa, vamos a subirnos a la moto, hay que volver a viajar porque el camino por el cual volvía era distinto por donde había venido, entonces fue eso, fue el camino, no tanto la excusa fue el Machu Picchu. Me encanta, me encanta, me encanta. Todos los viajes son diferentes y en realidad me voy volviendo un fanático de los viajeros que van contando sus versiones. Me encanta, cada quien tiene su versión y te felicito porque la tuya está maravillosa. Cuéntame un poquito. Me gustaría que podamos hacer como un top. Yo sé que lo que te pido es un poco complejo, pero vamos a hacer un esfuercito. Entonces, ¿cuál sería tu top 10 de lugares para visitar en Argentina? Contextualizando que nos escuchan personas de todo el mundo, entonces me encantaría que seas embajadora de tu país y nos puedas contar ese top 10 lugares. A ver si hay alguno que no conozco, estaría interesantísimo. Dale también. Como un lugar que quizás tiene no sé si atractivo turístico, lo tiene, pero es más algo emocional que te pasa. eh, Es, la Quebrada de las Conchas, es la ruta 68 que va entre Cafayate y, y Jujuy, perdón, y Salta, que es una de las rutas escénicas panorámicas más hermosas, por los colores, por lo zigzagueante de la ruta, es bellísimo.
Ahí hice 2 acampes libres, así que imagínate que para que yo decida dormir ahí en la mitad de la nada, tiene que ser un lugar en el que te maravilla el cielo, te maravilla el amanecer, tiene, algo Claro. mágico. Después de Justamente ahí, la zona que me falta conocer. bueno, y el segundo puesto es para, seguramente también te falta por lo que me dijiste, es la ruta de los 6000 Claro. en Catamarca. Es Ya. terrible, zona es brutal. Te deja, estás entre volcanes de más de 6000 metros de altura y vos sos un minúsculo punto que va ahí, en un lugar que es recontra, a veces es un sueño y a veces es inhóspito, porque te puede tocar un día que vas y no vuela una mosca, y te puede tocar días tan bravos y tan fuertes que básicamente ni siquiera, como el día que me tocó a mí, que ni siquiera te puedes bajar de la moto a repostar el tanque, a cargar un bidón de nafta, porque no te da el tramo para hacerlo ida y vuelta sin cargar. Estás obligado a llevar bidón. Entonces, yo no me podía bajar de la moto y quedé parada ahí hasta que paró un auto a darme una mano y cargar el baúl, el bidón de nafta entre 3. Pero, Por el eh, viento. por el viento, porque es piedra volcánica también como que te pule la moto, te arena toda la moto, te saca el brillo, te la come por completo en el peor Mm. de los días. Voy a llevar mi moto más oxidada. Pero definitivamente es uno de los viajes más hermosos. Extraordinario. La ruta de los 6000. Bien. Buenísimo. ¿Qué más? Después tenés, bueno, este es más conocido, el Camino de los 7 Lagos, que ese es un clásico. Em, Después, hay un lugar maravilloso que tiene una leyenda preciosa que no es tan conocido, que es la Quebrada de las Señoritas. Ah, ¿viste? Ahí te maté. Ajá, me mataste. Ese está ¿Ya? en Jujuy, pasando Humahuaca. Hay un pueblito que ahora no me acuerdo el nombre, pero es el primer pueblito que aparece. Igual vos llegás a Jujuy y preguntás ahí en Humahuaca, la Quebrada de las Señoritas, y todo el mundo te sabe decir dónde está. Es un pueblito solamente. Es un camino que te lleva a una quebrada que es como un cañón. El agua esculpió de una manera en que se hacen unas paredes lisas en las que vos caminás por el centro mientras las paredes van torneando de colores rojizos brutales hasta llegar a un anfiteatro, em, que es terrible estar ahí, es impresionante ver lo que hace la naturaleza. Hay un montón de cavernas que se pueden recorrer, muy bonito. Buenísimo, súper buen dato, porque claro, yo estuve ahí en Humahuaca, Purmamarca, etcétera, pero no fui a la Quebrada de las Señoritas. ¿Ves? Es Porque no había escuchado de viajes y no te había escuchado a ti con estos Mira, tips. tiene una leyenda que cuenta que, esa zona toda estuvo habitada por los incas y, cuando Hernán Cortés venía persiguiendo a los incas para robarles el oro, bueno, esta era una de las últimas congregaciones que quedaban. Entonces, le dan el oro a estas señoritas que debían ser vírgenes, porque eran como las portadoras de los tesoros para las ofrendas, y se las dan, y cercadas por los españoles, terminan metiéndose en una quebrada que equivocan el camino, porque en realidad las quebradas unen valles con valles. Y acá esta quebrada era una tumba, porque básicamente no había escapatoria. Cuando termina la quebrada llegas a este anfiteatro que te digo que no se puede avanzar. Entonces, para evitar que esto suceda, ellas se quitan la vida, pero antes esconden el oro. Eran tres chicas, muy jovencitas, por lo que dice la leyenda, entre 15 y 13 años, y, y en el lugar donde ellas, fallecen, hay 3 monolitos blancos que están erguidos, que contrastan con todo lo que es el lugar, porque imagínate que es todo rojizo, y de repente ves 3 monolitos blancos. Es brutal. Wow, 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 me encanta. O sea, es que si lo vendes así, voy mañana.
Qué extraordinario, ¿no? La verdad es que nuestra América tiene sus lugares maravillosos. Me gusta, queda anotado, se imprime la Quebrada de las Señoritas. ¿Qué más? ¿Qué Per más recomiendas? Pero después esto de dar el dato con además la explicación histórica está fantástico. Te felicito y te agradezco muchísimo y estoy seguro que nuestros amigos en Audio Viajes van a estar felices con todos estos datos. Estás generando inquietudes, que de eso se trata. Así que muchas me gracias. me alegro, me alegro. Cuéntanos, Y bueno, cuéntanos, ¿qué otro lugar tenemos recomiendas? los lugares más clásicos, quizás que, bueno, hay que venir a conocer porque son parte de nuestra identidad, que tenés el glaciar Perito Moreno, que es hermosísimo. Después tenés, bueno, las cataratas de Iguazú, que quizás son como cosas que nombro porque son, em, cosas fenomenales de la naturaleza, pero yo soy más de ir a lugares como te contaba antes, como la Quebrada de las Señoritas, que son lugares no tan conocidos, pero o no tan promocionados, pero, para mí significativamente más hermosos. Después, bueno, el Fin del Mundo es otro lugar al que hay que venir sí o sí a Argentina, porque es el lugar más austral, el lugar más increíble para ver las mejores puestas de sol. Em y después, te voy a decir otro que es como mi lugar en el mundo, dentro de Buenos Aires, que es, el lago de Pecuén. Ese no es tan conocido, pero es un lugar que tiene mucha historia para nosotros, para los argentinos, para los que conocemos o gustamos de recorrer la provincia. Em, es un lago de una cuenca endorreica, o sea, no tiene salida al mar, que se nutre de las lluvias que caen en la pampa y al no tener salida al mar es la que drena los campos, digamos, de la provincia para que sea justamente, como le dicen, el granero del mundo, básicamente Buenos Aires, No porque te creo. somos Y se productores llama de Lago Pecuén, lago Epecuén. Epecuén. En este lago lo que sucede es que era un lago que en los años 60 competía a nivel turístico con Mar del Plata, que era nuestra costa más grande. Le estaba casi robando todo el turismo porque las aguas tienen tanta sal que tienen el récord Guinness de gente que flota sin asistencia. O sea, la mayor cantidad de gente flotando sin necesidad de nada, porque es tan salada el agua que vos ¿Pero te qué, metés así como el Mar Muerto? igual, pero peor. Porque bien te ¿Ya? metés, no podés ni siquiera te cae una gota de eso al ojo y es como un cianuro, básicamente, de tan salado que es. Pero, pero flotás. Y bueno, lo que tiene esta laguna es que claro, creció tan rápido porque se explotó turísticamente tan rápido que todo era hotelerías, todo era, como comidas, como restaurantes, y de repente empezaron a venir las sequías, ¿no? Entonces, ¿Epecuén qué hace? Se empieza a secar, 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 secar. Para que esto no pase, porque obviamente querían seguir explotando la parte turística, hacen unos afluentes desde las cuencas anteriores a llegar a Epecuén, como que hacen un viaducto que le lleva directamente a agua de Pecuén, para que se siga nutriendo y pueda seguir generando turismo. El tema es que se les fue de las manos, y todo lo que está hecho por el hombre, si no tiene control, puede salir muy bien o puede salir muy mal. Y un día empezaron a caer las aguas, y las lluvias, y las lluvias. Empezaron a tener que hacer un terraplén para poder contener el agua para que no ingrese a la ciudad. Y en vez de solucionar y hacer obras durante todos los años que empezaron a ver que caía agua en Pecuén, pero que no drenaba, siguen echando tierra a un terraplén. O sea, imagínate un montículo de tierra que frena un lago inmenso que de un momento para el otro cede a raíz de las lluvias y empieza a entrar el agua, de a poco, de a poco. En cuestión de, te diría, 3 días, el pueblo tenía más de 7 metros de agua. O sea, estaba cubierto, arrasó por completo, lo tapó durante 25 años. Esa agua tan salada que los árboles y todo Epecuén, cuando baja el agua, retrocede después de 25 años, queda petrificado, como en el tiempo, blanco, de con una sensación de como que la gente recién se fue.
Y no solo eso, imagínate que ellos también tenían su cementerio. En un momento los cuerpos empiezan a flotar y la gente tratando de recuperar a sus familiares. Hasta abusos tácticos han venido a rescatar a sus seres queridos, porque bueno, no murió nadie porque el agua entra de a poco, en cuestión de 2 o 3 días, pero fue terrible como la desidia de los gobernantes no hicieron nada por un país y a mí me pasa que volver ahí me hace dar cuenta de cómo la desidia en mi vida, en no hacer cosas o cómo a veces abandonar un poco el centro puede derivar en una catástrofe. Entonces, o no olvidar eso para mí, importantísimo. Wow, te pasaste, qué capa, extraordinario. Pues bueno, la verdad es que estaba mirando ahí un poco de imágenes y claro, he escuchado, he visto algunos videos, pero no lo tenía tan claro así como lo muestras. Me parece una cosa impresionante. Hay que ir, en algún momento hay que ir al lago Epecuén. Queda anotado, ¿ah? Muy bien. Qué buenos tips. Me encanta, me encanta, me encanta. Gracias, porque No, por favor. esa forma de contarlo así tal cual, o sea, se agradece tremendamente. No por nada eres toda una guía también, ¿no? Y ya que hablamos de eso, justamente de guía de montaña, entre motociclista y guía de montañismo, cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo fue? Y bueno, arrancó, viste, ya te conté más o menos lo del guiado de montaña a raíz del accidente. Y es algo que me fascina, que me encanta, pero hoy por hoy me demanda tanto el tema de mis redes con el tema de la moto, que en un momento tuve que hacer una elección entre seguir, de mis dos pasiones, cuál es la que más fuerte me llama. Y terminé decantando obviamente por la moto, que de hecho lo que me lleva al otro, ¿no? Claro, claro, claro. Ay, qué interesante. Ya. Una pregunta importante y es justamente en relación a lo que conversábamos anteriormente. Muchas personas, viajeros o personas que tienen la inquietud de viajar y que habitualmente empiezan a ver más problemas que el viaje en sí mismo, habitualmente nos suelen preguntar, bueno, ¿y cómo hace esa gente que viaja tanto? ¿Son todos millonarios? ¿Son todos la moto maravillosa? ¿Son todos del equipamiento maravilloso? Y me imagino que te habrá pasado también. Entonces, si quieres, puedes contarnos un poquito de cómo lo haces, a qué te dedicas, cómo organizas tus viajes, cómo llevas a cabo tu sueño. Mira, en principio fue como creo que todos deberíamos arrancar, o como todos los que queremos entrar en este mundo, que a veces no es tan económico, eh, tenemos la posibilidad de arrancar, que es con una moto, indispensable que esté mecánicamente bien. Creo que ese es el único requisito que no se puede negociar, porque no puedes salir con una moto y hacer 100 kilómetros y quedarte varado, porque ya sabes que eso va a pasar. Uno ya sabe que la moto no está en condiciones antes de arrancar un viaje. Y después es una mochila atada al asiento de atrás y mucha garra, mucha fuerza y mucha convicción en que realmente eso es lo que querés hacer. Aparte para probar, porque imagínate, y conozco millones de personas que dicen: "Ay, a mí me encanta el ciclismo y me encanta la bicicleta", y se compran la mejor bici, el mejor casco, el mejor equipo, los mallines y todo. Hacen 2 días de bicicleta y no les gusta más. Bueno, o dicen: "Esto no es para mí". Bueno, en la moto es igual, hay que probarla, hay que saber si te gusta, y para eso tenés que hacer tu primer viaje piloto, y a veces para un viaje piloto no sé si recomendaría que te compres todo. Arrancá con un viajecito. Si ves que te gusta y que realmente te apasiona, ahí sí, invertí primero en seguridad y después en equipo. Bien, 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 me gusta. Perfecto. Y, por ejemplo, la otra cosa que nos preguntan, ¿cómo pagas los viajes? ¿Cómo te Okey. organizas? ¿Cómo organizas los tiempos? Porque, claro, muchas personas dicen, no, es que em, agarran la moto y se van por la vida, y cómo lo hacen. Y entonces yo veo a Estela que todos los días está en la moto y entonces es millonaria porque no trabaja y cosas por el estilo. ¿Cómo lo haces tú, Estela? Me Porque, pasa, me pasa. Hoy me juzga, o sea, no, ahí están los hates que existen. Y dicen: "No, vos ujú, porque tenés plata, vos porque", pero no funcionó así nunca. Y quizás ahora estoy en un punto en el que puedo trabajar con las redes, pero fue un trabajo posterior que nadie ve.
porque todo el mundo ve cuando el oro es sacado de la montaña y brilla, pero mientras está dentro de la Claro, montaña está desapercibido. Entonces, en principio fue em, tener 1 o 2 días, por ejemplo, decir, bueno, no trabajo el lunes, ok, tengo domingo, en mi caso me trabajo los sábados, tengo domingo y lunes. Bueno, no, eso no me condiciona para salir, son 2 días, para mí es un montón. Con la cantidad de kilómetros que empecé a meter cuando recién arranqué, para mí 200 kilómetros, o sea, perdón, 2 días, era poder hacer un viaje de 300 kilómetros para ir, aunque sea a tirar la carpa a dormir y levantarme en un lugar diferente. Y al otro día desayunar y otra vez 300 kilómetros para volver. Siempre digo, tenés un solo día, es suficiente. Tenés el domingo nada más, andate a algún lado, manejá, tomate un café fuera de tu casa, conectá con eso que te hace bien y volvé a tu casa. No estoy, al ser casada y ser mamá, eh, estoy atada a no poder decir, bueno, como este sueño utópico que es maravilloso, pero no es viable para todos, el de largo todo y me voy a vivir la vida viajando. En mi caso no puedo, mi hija más chica tiene 9 años, va a cumplir 10, después los 3 otros, son mayores, 23, 21 y 19, pero, sí, tengo un esposo a donde una casa a la que volver, em, entonces, em, aprender también esto, ¿no? Porque en mi caso lo que a veces las preguntas más recurrente es: "¿Cómo haces?". Porque sos mamá y viajás. ¿Cómo maternás? ¿Cómo haces ese despegue con tu hija para empezar a viajar y no sentir la culpa del dejo a mi hijo, a mis hijos? Porque es lo que pasa con ser esto de ser mamá. Pero nada, en algún punto yo lo que siempre digo es que uno no tiene que dejar de ser papá, mamá, hijo, hermana, esposo, pero también es uno mismo. Entonces hay que encontrar el equilibrio entre ser todas esas personas y darse el espacio para ser uno. Entonces, nada, retomando a cómo solventaba mis viajes, obviamente yo con mi platita, yo viajo muy austera, me llevo mi comida desde Buenos Aires, lo hago desde el día uno, lo sigo haciendo hasta hoy, me llevo mi comida desde casa, me llevo para cocinarme, para hacer mi desayuno, para mis paradas del mate. Cuando empezaron a hacer viajes más largos, empecé a ahorrar, básicamente para tener, bueno, tengo 4 días, ya tenía unos pesitos ahorrados, arrancaba este viaje otra vez recontra gasoleros. El gasto más fuerte hoy para los motociclistas, aparte de la moto, de la nafta y del equipo, es el hospedaje. Entonces empecé a decir, no pago hospedaje y aprendo a acampar. Acampar sola, porque claramente como guía de montaña yo sabía cómo acampar. Lo que no sabía era cómo manejarme sola en la ruta para que no me pasara nada. Siendo mujer corro otros riesgos, que siendo hombre también los corres, porque no estás exento a que alguien vaya y te quiera robar igual. O sea, quizás a mí me van a hacer otras cosas, pero igual estás exento al peligro. Entonces, empezar a ver técnicas que me empezaron a funcionar y a pulir una técnica para poder hacer acampes libres. Siempre le digo a la gente, lejos de entrada de campos, lejos de calles, de campos también, por ejemplo, un campo, una calle que ves que no es una entrada, es un campo, es una calle sola, listo, pero la gente la usa como su vía de circulación a cualquier hora de la noche. Siempre lejos de la ruta, eh, y en lo posible que haya algún árbol y yo pueda acampar detrás de ese árbol, porque ese árbol es una barrera de contención natural ante un eventual accidente en la ruta, que uno no sabe si puede pasar. Puede pasar, puede que no. Entonces vos tenés un árbol que va a frenar el impacto antes que llegue a vos. Y después, indispensable, armar la carpa. Yo siempre le digo que entro en modo casa, tipo, si oscurece a las 7, yo 5:30, 6, entro en modo casa. Entonces voy mirando, a ver, esto cumple los requisitos, cumple los requisitos. No, no, bueno, cuando encontré el lugar y yo llegué a las 6, pero a las 7 oscurece, ok, saco mi silla, me tomo un café. La gente pasa, piensa que estoy frenada descansando, porque ni me ve si soy mujer o no soy mujer, con la ropa de moto somos todo, todo lo mismo. Y armo la carpa cuando el sol se oscurece, recién ahí armo la carpa. 2 minutos antes que baje el sol, armo la carpa en 5 minutos, tapo los ojos de gato, tapo todo lo que brille de la moto y me meto adentro y no prendo una luz, nada, ni el celular, hasta el otro día a la mañana, al alba,
que es cuando me levanto. Entonces, sos una aguja en un pajar, es imposible que te vean. Hace 15 años hago eso y jamás, nunca nadie me encontró. ¡Wow! Me encanta. Qué buenos tips. Qué buenos tips. Porque, a ver, estoy absolutamente de acuerdo contigo de que efectivamente hoy da lo mismo si eres hombre o mujer. No, no hay diferencia en eso. No estamos exentos de ningún problema, o sobre todo de la delincuencia. Em, y creo que están muy buenos estos tips y rompen un poquito ese miedo, porque muchas personas tenemos, me incluyo, a pesar de que ya acampé creo que todo lo que tenía que acampar, pero siempre es un momento de miércoles, cuando, para mí en particular, cuando llega la noche, no tienes hospedaje y estás en medio de una ruta y dices, bueno, a ver dónde voy a tirar la carpa y empiezas así la búsqueda, para mí siempre es un momento como de extra estrés, en mi caso particular. Entonces está buenísimo estos datos que das y efectivamente, claro, tapar los ojos de gato y tal y esto. ¿Alguna mala experiencia has tenido alguna vez? ¿Algún encuentro del tercer tipo? No sé, ¿alguna Eh, vez te han penado? y, ¿Alguna vez ha venido un fantasma? ¿Alguna vez no sé? y imagínate que tantos años sola en la noche, a veces pasan cosas que, mira, me pasó una vez en Epecuén, que te digo, que rompo una de mis reglas, que era, yo no Es que me quería dormir. imagino la energía ahí en Epecuén debe ser súper potente. Es de las energías, claro, más fuertes, porque, bueno, todo lo que te cuento del cementerio, de que duermo encima, enfrente de un matadero de vacas. Eh, Ok. yo busqué el lugar. Dije: "¿Cuál es el peor lugar para armar la Bien carpa? tomada la ¿Allá?". elección. No, claro, yo necesitaba esa adrenalina después de tanto. Eh, pero, como es un camino que sale, el pueblito más cercano está a 5 kilómetros, que se llama Carué, de ahí desemboca en un caminito que te lleva a Pecuén, y de Pecuén para ir no hay nada. O sea, nadie va a ir a ese camino de noche. No hay chance que nadie venga. Entonces, por costumbre nomás, porque estaba cerca de un pueblo, iba a acampar cerca de una callecita, medio metida para adentro, pero no dejaba de estar igual medio cerca de una callecita, le puse la alarma a la moto. O sea, un trabadisco que tiene movimiento cuando lo Sonido. tocas. El primer aviso es pip, 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 y si empieza a hacer guau, guau, ya sabes que se pudrió. Alguien está ahí. Moviendo la Entonces, bueno, moto. me acuesto a dormir. Obviamente no prendí luces, no nada, todo lo otro respetándolo, y en mitad de la noche siento pip, 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 y yo llevo que mi esposo me regaló un collar de Harley Davidson que tiene un cuchillito de este tamaño, en el que está permitido llevar porque la hoja, es de menos de 5 centímetros, no me acuerdo bien la medida, pero que no está considerado arma blanca, porque no perfora ningún órgano interno. Entonces, si me para la policía o quien sea, y yo tengo el cuchillo pegado en el pecho, no me van a decir nada en Argentina. Entonces, lo primero que hago es, tac, descuelgo el cuchillo y preparada para lo peor y esperando lo mejor, obviamente. Entonces, Qué barbaridad. sacar el cuchillo y hacer tipo, bueno, aléjense de mí, lo que hago es abrir la carpa y sacar la cabeza. O sea, ¿qué necesidad de hacer eso? Pero que bueno, si me van a escogotar, que sea de una. O sea, si me va a pasar algo, que Uno sea no está de una. preparado para Pero responder a ese tipo de situaciones. Estoy 100% de acuerdo contigo. Yo he hecho exactamente lo mismo. Encima, yo no sé por qué miércoles no les ponen unas ventanas a las carpas. No sé por qué no hay como levantar algo y mirar para afuera. Y hay que salir siempre agachado. O sea, vulnerabilidad y acampar y vulnerabilidad. Así que te entiendo perfectamente. y bueno, saco no fue nada, no escuché más nada, me vuelvo a meter, tardé casi 40 minutos en volver a dormirme, confiando en que solamente había sido algún animal que tocó la moto o el sensor o no sé, o quedó mal apoyado y se movió y por el ruido o el ruido. Y bueno, y pasé una de mis primeras noches. Y la segunda fue en La Rioja, que también, increíblemente, las 2 únicas veces que rompo mis reglas son las veces que me pasó algo. Por eso ahora soy tan estricta en acatar, que si las puse, por algo son, y son no se pueden quebrar, son inquebrantables para poder tener una noche segura.
Venía muy cansada, un día de mucho calor, 44, 45 grados, muy fuerte. Esa Yo zona venía es súper caliente. súper caliente, venía sin agua, muerta de sed, sabiendo que iba a acampar, entonces freno en un paradorcito muy chiquito, em, y compro 2 o 3 botellitas de agua como para que me dure para tomar y para cenar y el desayuno. En eso entra un señor viejito, muy cara de bueno, con esto de preguntarte, ¿sos viajera? ¿De dónde venís? Porque la gente es curiosa, te ve sola en la moto, sos mujer, una moto grande, con tantas cosas, con tantos maletas, y vienen curiosos a preguntar. Y le digo, no, yo soy de este lado, estoy viajando, estoy el otro, bueno, quedó. Me dice, ah, te vas a quedar en Chilecito. Eh, ¿Te quedás por Chilecito? Me dice él. Sí, sí, me voy a quedar a dormir por ahí, pero no. Ah, bueno, porque yo te ofrezco mi casa. Digo, no, está bien, yo me gusta acampar. ¿Por qué dije eso? Después pensé, ¿por qué dije me gusta acampar? Pero bueno, no dije dónde, me quedé tranquila. Solamente el hombre sabía que yo iba a acampar, él no sabía dónde, podía ser posterior al Chilecito, antes del Chilecito. Justo ahí había una bifurcación que se abre otra ruta más, podía haber sido cualquier lado. Cuestión de que el hombre queda en ese macencito, yo sigo camino, hago unos 40 kilómetros más o menos y freno la moto, me gusta un lugar que es 15 kilómetros antes de llegar a Chilecito, meto la moto detrás de unos matorrales, eh, porque esa ruta muy despoblada, es muy árido, consigo un arbusto bastante ancho como para que tape la moto, mi carpa camuflada, no se veía. Entonces estaba completamente oculta, ya había cenado, ya estaba perfecto. Por allá me da ganas de ir a hacer pis, entonces, ¿qué hago? Obviamente me alejo de mi lugar de dormir, no voy a hacer pis al lado de mi carpa, me alejo un poquito. Me bajo los pantalones, hago pis y cuando me levanto, pasa despacito el auto, señor, y con la mano me saluda. Dije, No. ay, Dios, este hombre me vio, sabe dónde estoy, es de acá, va a saber el kilómetro exacto donde yo estoy. Eh, y listo, hay que juntar todo. Pero tenía tanto cansancio, había pasado un día tan malo que dije, no, no doy más, no, no puedo, no puedo, pero tenés que desarmar todo, pero no puedo, pero no. Dije, nada, ¿qué me va a pasar? Ay, aguanto. No, no creo que me pase nada. El señor parecía bueno. Quedo me acuesto, tipo como a las 12 de la noche, empiezo a sentir unos tambores, como tu, tun, 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 Tambores. tu, tun, tun. No, me Tambores muero. tarde de brujas, como Me que muero. una tribu aborigen estaba teniendo La su ritual ouija, sí. oscuro, porque no había nada de viento, entonces el ruido podía venir de a cientos de kilómetros, pero para mí era como que lo tenía en la puerta de la carpa y me estaban prendiendo la fogata para tirarme en cualquier momento. No, me muero. Eh, Y yo dije: "No, Estela, ¿qué estás haciendo acá?". Que Controla me tu mente. señor, Así. después los tambores, bueno, aguantá, aguantá, otra vez dormía así con el cuchillo, porque ese es mi favorito. Y yo dije: "No, no, 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 no me puede pasar, no, nada me va a pasar, nada me va a pasar, nada me va a pasar". Me autoconvencí y me dormí diciendo: "Si me voy a morir, pues no me voy a enterar". Y bueno, paso la noche, me levanto, cantan los pajaritos, el sol maravilloso, porque se asomaba detrás de las montañas. Precioso. Fue un amanecer de los más lindos que vi. Termino de incorporarme de la carpa y te juro por Dios que me trae la tierra que cuando me termino de parar pasa a 15 kilómetros por hora, o sea, muy lento por la ruta, el mismo hombre con la misma camioneta haciéndome así con la manito, o sea, saludando. No, yo te juro que ahí dije: "Listo, nunca más. Estas reglas no se rompen más". Y desde ahí nunca más me pasó nada, porque, cada vez que incumplí en algo, o por bocona dije: "No, voy a dormir en tal sí, sí, no, voy a parar por acá nomás", dije: "No, listo, por acá nomás no, 40 kilómetros por Claro, tonta". claro. O sea, es interesante, interesante esto, porque igual quizás hasta las intenciones del viejito eran buenas. El problema es que el contexto es súper difícil, es súper es complicado. Así que creo que el análisis no está malo, pero sí vivimos en un mundo donde las cosas están cada vez más complejas. Ahora, quería preguntarte también,
Nosotros tenemos un segmento en las entrevistas de audio viajes. Tengo mi super segmento. Tu super Y segmento. entonces, todos los viajeros tenemos cosas que sin aquella, o sea, todos tenemos una cosa sin la cual no salgo de viaje. En tu caso, creo que podría ser el cuchillo, pero siempre tenemos algo con lo que yo, si no tengo esto, me devuelvo a la casa, lo busco y me lo llevo. Puntualmente yo, por ejemplo, tengo que tener unas pinzas, tengo que tener el coso del cuello. Me he devuelto 80 kilómetros a buscarlo. Cuéntanos, Ah, ¿tú tienes algo de eso? sí, en realidad es una bolsita en donde guardo un anafecito ¿Qué y es es eso? la bolsa de la comida. ¿Qué Sin es lo que dijiste? No sé qué es. es un anafe, es como un calentador. Ah, Eh, perfecto, se le una llama cocinilla, una estufita. claro, se le llaman Jetboil, es la marca más conocida, Perfecto, que es una cocina de alta montaña que funciona muy bien porque es como una ba como un tacho profundo, el que adentro entra el gas y la hornalla. Entonces, es en un tachito muy compacto, yo llevo todo para cocinar. Y en perfecto, la misma bolsa meto todo lo que es la comida del viaje, porque, bueno, es para mí indispensable. Yo hago mis viajes muy low cost, son, siempre viajes a lo pobre, diría, porque me gusta no gastar en cosas innecesarias, por eso te digo, no pago hospedaje si no es necesario, salvo que un día tenga un pronóstico de lluvia muy fuerte o de tormenta, de viento muy fuerte, que diga, bueno, no, es peligroso para mí acampar, pero si las condiciones son óptimas, frío, calor, acampo. Entonces, perfecto, perfecto. imagínate que yo fui desde Argentina a Buenos Aires, al Machu Picchu, con entrada incluida por $1.200. Y Perfecto. $200 fue el gasto de la entrada al Machu Picchu. Eso quiere decir que el resto fue prácticamente neto combustible, porque la comida la llevé desde Buenos Aires. Pero ¿cómo Para todo. llevaste comida de Buenos Aires a Machu Picchu? Eso no tiene ningún sentido. No, no sé. Esta es otro segmento que a mí me estaban pidiendo en mi canal. ¿Cómo Cuando llevaste comida para 20 días? Esto es, acá tenemos que hacer una pausa. No, 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 perdóname. A ver, bueno, o sea, todo estuvo el peso del equipaje era comida. no, no, increíblemente es una bolsa que pesaba más de 5 kilos. Em, Porque yo consumo en viaje, yo digo, la que va a comer bien es la moto. Yo voy a comer porquería, para decirlo de alguna manera, porquerías, eh, o cosas no sanas durante lo que dura el viaje, que son 25 días, pero después vengo a casa y hago mi desintoxicación. Uso, por ejemplo, como las sopas Maruchan, que se le llaman acá en Argentina, son las Sí, sopas sí, que sí. es un Estas paquetito. como fideos Después chinos que se hacen con agua caliente. exacto, llevo eso que pesan nada, no sé si 20, 30 gramos y tenés Pero una comida, ocupan un montón de espacio. pero hay unas que vienen en un potecito que, vienen con unos fideitos muy chiquititos. Entonces, yo desarmo eso, yo no llevo los potes, yo todo lo que está en el contenido lo meto en una bolsa Ziploc, esas que tienen, como un cierre, hermético, entonces guardo bolsitas muy pequeñas. Entonces, en una mano me pueden entrar hasta 10 comidas. Yo como una vez al día, y para compensar los días que quiero comer un poco más, llevo puré instantáneo. Entonces, al menjunje ese, sería a la sopa esa o al fideo ese con tuco, le agrego un poco más de agua y le echo puré instantáneo. Entonces hago como una sopa crema más, más espesa quizás. Entonces Claro, más voy dando lo contundente. que claro, ¿Y la entonces el día proteína? no No, hay durante viaje no hay proteína. no, o sea, algún día puntual quiera comer carne y ese día sí compro alguna hamburguesa, o alguna empanada que acá en Argentina se vende, o algún tamalito si estaba en Perú. Suelo por ahí comprar 1 o 2 días puntualmente carne si me da ganas de comer, pero la realidad es que llego tan cansada que lo que quiero comer es lo que tengo. Perfecto, perfecto. Wow. Qué personaje. Mira, yo creo que en virtud del tiempo, vamos ya una hora.
Me parece que quedas absolutamente invitada a hacer un segundo capítulo porque esto está extraordinario y tengo tantas preguntas para hacerte que me encantaría tenerte en un segundo episodio. Vamos a dejarlo por ahí, Dale. por hoy, para que nuestros auditores se maravillen con todas estas cosas que nos has contado. Y la verdad es que lo encuentro fantástico. Quiero agradecerte muchísimo, Estela, porque para empezar el tiempo ha volado. Para mí ha sido así, voló. Y te agradezco porque esa forma de contar las cosas tan verídica, tan real, tan sin ponerle colores, sino lo que es pan, pan, vino, vino, eso se agradece para alguien que quiere viajar y bueno, a mí también me has abierto un montón de dudas, así que agradecerte. Cuéntanos, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir los auditores de Audio Viajes, hacerte preguntas, conocerte más? Bueno, en YouTube lo que van a encontrar es todas mis bitácoras de viaje, Estela en moto. Y después en Instagram es la red que actualmente más estoy usando porque, viste que hablamos esto bueno, cómo solventar los viajes, esto que el otro. Bueno, después de muchos años de laburar, de subir cosas para mí, porque la realidad es que nunca subí pensando en un trabajo, sino subí para mí, de repente la gente empieza a empatizar con vos, a engancharse con lo que haces, y es una red que hoy tiene casi 113.000 seguidores que me han abierto las puertas a marcas y que estas marcas hoy están básicamente apoyando parte de mi proyecto, no al 100%, pero te diría que por lo menos no sale plata de mi bolsillo para muchos de los gastos. Y ya tener que ahorrarme algo es un montón. Entonces, la red es Estela en Moto, ¿ok? Ahí van a encontrar. También la calavera rosa son mis logos. Así que nada, los invito a Perfecto. que hago contenido muy gracioso también. Bueno, más o menos lo que estoy viendo, así soy. No hay mucho Me más. encanta, me encanta, me encanta. Pues Estela, nada más que agradecerte. Ya lo saben, amigas, amigos, pueden seguir a Estela en sus redes sociales, conózcanla porque definitivamente hay mucho, mucho por descubrir, hay aventuras que contar, hay tips para dar. Y yo creo que en un segundo episodio, si te parece, Estela, vamos a contar otros detalles más que van a ser muy, muy interesantes. Así que nada más que agradecerte. Bienvenida siempre a Audio Viajes. Espero que te hayas sentido bien y en casa. Muy a gusto. Vale. Un abrazo grande. Ya lo saben, amigas, amigos, nos vemos el próximo episodio con más novedades sobre viajeros, sobre rutas, sobre tips de viajes en Audio Viajes, donde te traemos siempre algunas cosas para que te motives y empieces a viajar. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda, puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com. No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio. Te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.